La dictadura del propósito. Te han dicho 1000 veces que debes encontrar tu propósito, que sin él no vales. Sin dirección estás perdido. Pero ¿qué pasa si nunca lo encuentras? ¿Estás condenado a vagar sin sentido? Esa obsesión moderna por el propósito es atractiva, sí, pero también tiene algo oscuro. La presión constante de tener que justificar tu existencia. La idea de tener un propósito es hermosa hasta que se convierte en obligación. Piensa en las veces que te sentiste mal por no saber qué hacer con tu vida, como si estuvieras fallado, como si vivir no fuera suficiente. Ahí está la trampa. Lo que debería darte sentido termina robándotelo, te hace sentir incompleto por defecto. Émile Cioran dijo algo perturbadoramente lúcido. La obsesión de tener un propósito claro es señal de una vida demasiado estrecha. Quizás el afán por encontrar un propósito revela nuestra incapacidad de soportar la incertidumbre, el vacío. ¿Y si tu propósito no fuera más que una excusa para evitar enfrentarte al vértigo de existir sin guión? Imagina por un instante que estás solo en medio de un bosque oscuro. No sabes hacia dónde ir. No tienes mapa. ¿Qué sientes? Ansiedad, ¿verdad? Eso es exactamente lo que el dogma del propósito quiere evitar. Nos ofrece una brújula, pero nos quita la libertad de caminar sin destino simplemente porque deseamos hacerlo. Te enseñaron a temer al caos interno, a etiquetar tu vida con objetivos claros. Pero, ¿qué pasa cuando esos objetivos no se cumplen? ¿Qué ocurre con tu identidad si fracasan? La dictadura del propósito transforma tu valor en algo frágil, dependiente de logros, de éxitos, de validación. ¿Quién eres cuando eso desaparece? La ironía es brutal. La búsqueda obsesiva del propósito te puede llevar a perderte a ti mismo. Pasas años persiguiendo una meta brillante, solo para descubrir que era prestada, que nunca fue tuya. ¿Y qué queda entonces? Desilusión, ansiedad, porque creíste que la vida necesitaba un sentido externo para ser vivida plenamente. Pregúntate esto ahora mismo. ¿Realmente necesitas tener un propósito para sentir que existes? ¿O es que simplemente temes al silencio de no tener respuestas claras? Vivimos desesperados por encontrar un sentido que nos haga sentir importantes, relevantes. Pero, ¿y si esa necesidad no es genuina sino impuesta? Piensa en todas esas personas exitosas, admiradas, que encontraron su gran propósito. ¿Son felices? Algunas quizás sí, pero otras viven atrapadas, sosteniendo la carga enorme de justificar constantemente su vida. Porque cuando tu existencia depende de un objetivo, corres el riesgo de convertirte en esclavo de él. El propósito debería ser libertad, no prisión. Pero la cultura actual lo ha convertido en una jaula dorada. Brilla, atrae, seduce, pero encierra. Te impide simplemente ser. Te exige resultados, te mide por metas. ¿Y qué ocurre cuando quieres salir? Culpa, porque deberías estar haciendo algo significativo. La dictadura del propósito no te hace más profundo ni más libre. Te vuelve más rígido, más ansioso. Porque el sentido ya no es algo que descubres viviendo, sino algo que necesitas desesperadamente para justificar tu existencia. Y tal vez, solo tal vez, vivir no necesite ninguna justificación más allá del hecho de existir. El abismo del sinsentido. Bienvenido al abismo. Sueltas la idea del propósito y el suelo desaparece. Nada te sostiene. Es inquietante, incluso aterrador, porque llevas años creyendo que sin un propósito la vida pierde sentido. Ahora estás aquí, sin brújula, sin mapa. ¿Te atreves a permanecer en este vacío o correrás de nuevo hacia la seguridad de una meta? Sentir vértigo es normal. Nos enseñaron que una vida sin dirección está malgastada. Pero piensa, ¿por qué le tienes tanto miedo al vacío? Quizá temes descubrir que no necesitas un propósito para justificar cada respiración, que puedes simplemente existir. Y eso, aunque suene liberador, también asusta, porque es desconocido. Vivimos en una cultura que patologiza la falta de propósito. Nos dice que estamos deprimidos, perdidos, fracasados. Pero, ¿y si sentirnos sin rumbo fuera parte natural del viaje humano? ¿Y si el sinsentido no fuera un problema, sino una invitación silenciosa a dejar de perseguir metas ajenas para escuchar algo más auténtico? Cioran nos dice, existir es un estado demasiado extraordinario como para necesitar sentido. Quizás nuestro pánico al vacío sea precisamente porque nos parece insoportable una vida sin explicación, sin relato. Nos aterra simplemente estar. Nos incomoda no tener respuestas. Pero,
¿No será esa incomodidad un portal hacia algo real? Haz este pequeño experimento ahora mismo. Durante 5 segundos no pienses en tu propósito ni en tu futuro. Solo respira. ¿Qué sientes? ¿Vacío? ¿Ansiedad? ¿O quizá una inesperada tranquilidad? La vida ocurre en este instante exacto, pero pocas veces lo habitamos. Estamos demasiado ocupados persiguiendo el siguiente objetivo. El problema del propósito es que te roba el presente. Te hace vivir siempre en función del futuro. Todo adquiere valor solo si es útil para alcanzar algo más. Tu tiempo se convierte en recurso y tu existencia en proyecto. Y mientras persigues esa meta, la vida real, caótica, imperfecta, hermosa, pasa frente a tus ojos sin que la veas. El vacío que sientes no es ausencia, es espacio. Un espacio que el propósito intentó llenar a la fuerza. Pero quizá no necesita ser llenado. Tal vez sea suficiente estar aquí sin narrarte constantemente una historia sobre lo que deberías ser. El vacío no es amenaza, es apertura. No es carencia, es posibilidad. La sociedad te enseña a medir tu vida por logros, por la claridad de tus objetivos, pero nunca te enseñó a medirla por la intensidad de tu presencia. ¿Qué pasaría si en lugar de preguntarte qué quieres lograr, te preguntas cómo quieres sentirte mientras estás vivo? ¿Y si el único sentido que necesitas es estar completamente despierto? Al enfrentar el abismo del sinsentido, descubres algo inquietante: la libertad absoluta. Libertad para no ser nadie, para no lograr nada especial, para simplemente existir. Da vértigo, sí, porque sin objetivos claros, la vida se vuelve impredecible. Pero justo en esa imprevisibilidad es donde aparece lo que jamás hubieras imaginado. Quizás el verdadero desafío no sea encontrar un propósito, sino atreverte a vivir plenamente sin tener uno. Aceptar la incertidumbre, habitar el vacío, descubrir que lo más real de tu existencia no necesita explicación ni justificación, y que quizá por primera vez podrías estar viviendo tu vida tal como es, sin exigirle nada más. La libertad de no buscar nada. Imagina por un instante cómo sería tu vida si no tuvieras que lograr nada, si no necesitaras demostrar tu valor, ni justificar cada decisión con un objetivo superior. ¿Qué harías distinto? ¿Qué cosas sencillas permitirías que sucedieran? Tal vez por primera vez sentirías lo que es respirar sin tener que explicar por qué lo haces. La libertad de no buscar nada no es apatía ni rendición, es una profunda honestidad con tu experiencia. Ya no corres detrás de algo que valide tu existencia. Te permites vivir sin planes, sin propósito obligado. Paradójicamente, solo entonces descubres lo que realmente quieres hacer, cuando ya no estás obligado a hacerlo. Piensa en las mejores experiencias de tu vida. ¿Fueron planificadas, controladas? ¿O fueron esos momentos inesperados, espontáneos, donde simplemente estabas presente? Cuando dejas de perseguir propósitos artificiales, abres espacio para que la vida te sorprenda. La libertad entonces no está en tener un camino claro, sino en atreverte a no tener ninguno. Este enfoque va en contra de todo lo que aprendiste. Por eso incomoda tanto, porque soltar la búsqueda significa también soltar el control. Y el control siempre fue tu manera de sentirte seguro. Pero pregúntate, ¿eres feliz sosteniendo ese control constante? ¿O estás agotado de intentar darle sentido a algo que no necesita explicación? Vivimos en una cultura que confunde propósito con productividad. Pero el propósito profundo de la vida, si acaso existe, no tiene por qué ser productivo. Puedes existir sin justificarte ante nadie, sin medir tu valor por resultados, metas o comparaciones. Existir puede ser suficiente, y descubrir eso es profundamente liberador. Cuando dejas de buscar un propósito, ocurren dos cosas simultáneas. Primero, miedo al vacío. Luego, alivio, porque descubres que no necesitas llenar cada espacio con significado. Puedes disfrutar sin razones profundas, amar sin explicaciones lógicas. Puedes vivir porque sí. Y quizá esa libertad sea el sentido más genuino de todos. Émile Cioran escribió: no son los objetivos los que dan sentido a la vida, sino la capacidad de renunciar elegantemente a ellos. Esta renuncia elegante no es derrota, es sabiduría. Porque solo cuando sueltas la obsesión por el sentido absoluto, descubres la belleza frágil de cada instante. Y eso vale más que cualquier propósito. Ahora mismo, si pudieras soltar tu propósito más profundo, ¿qué sentirías? ¿Alivio o culpa? Si sientes culpa es porque aún crees que la vida debe justificarse con metas. Pero si sientes alivio, tal vez ya estés listo para vivir sin explicaciones, para descubrir que la vida no necesita una razón para valer la pena ser vivida.
El propósito es un mapa que te ofrece seguridad pero que limita tus caminos. Cuando renuncias al mapa, empiezas a explorar territorios que no sabías que existían. No sabes hacia dónde vas, pero tampoco importa demasiado, porque estás aquí, estás vivo, y en esa incertidumbre radica una libertad que nunca habías sentido antes. Quizá la vida no necesita ser respondida, solo necesita ser vivida, sin grandes propósitos, sin grandes relatos, simplemente tú habitando este momento, aceptando que no necesitas una razón externa para justificar cada segundo de existencia. Vivir es suficiente propósito, y descubrir eso es comenzar a vivir realmente. Existir sin explicaciones. Existir sin explicaciones es quizás la forma más pura de libertad. No debes justificarte ante nada ni nadie. No estás obligado a encontrar razones para sentirte digno de tu vida. Puedes despertar, respirar y mirar alrededor sin la carga de un para qué. En ese instante simple te vuelves inmenso. No eres un relato, solo presencia. Vivimos en busca de respuestas, pero pocas veces nos preguntamos por qué. ¿Realmente necesitas que la vida tenga sentido? ¿O es que simplemente temes vivir sin él? Cuando dejas caer la necesidad de explicar cada segundo, descubres una intimidad contigo mismo que nunca habías experimentado antes. Una intimidad silenciosa y real. Cioran dijo, ¿por qué debería tener una meta para existir si la existencia misma nunca pidió permiso para ser? Esa es la paradoja final. La vida no pidió un propósito para ocurrir. Tú tampoco deberías exigirle uno. Quizás la tarea más valiente no es construir grandes objetivos, sino atreverte a vivir plenamente sin ellos. Prueba esto. Cierra los ojos. No busques un sentido. Solo siente tu respiración. Nota tu existencia silenciosa, sin adornos. Aquí, sin metas, sin objetivos, sin relatos épicos, estás vivo. No necesitas nada más. ¿Sientes ese alivio sutil, esa ligereza inesperada? Eso es vivir sin explicaciones. Eso es libertad absoluta. Nos enseñaron que la vida sin propósito es vacío. Pero nadie nos dijo que ese vacío podía ser sagrado. Que en ese silencio profundo no haya ausencia, sino potencial puro. No es carencia, es amplitud. No es falta de sentido, es la posibilidad de cualquier sentido. Existir sin explicaciones es abrazar todas las posibilidades. Quizá no viniste al mundo a hacer algo extraordinario. Tal vez viniste solo a estar aquí, a presenciar, a experimentar lo ordinario con atención plena. Y si así fuera, ¿te decepcionaría? ¿O descubrirías que en lo ordinario hay una belleza inmensa que habías pasado por alto mientras buscabas propósitos grandiosos? El único sentido que realmente importa es el que sientes al vivir plenamente. No se explica, no se defiende, no se justifica. Simplemente es. Y descubrir eso, que no necesitas explicarte para ser válido, es quizás la revelación más profunda que puedes experimentar. Existir sin pedir permiso, sin rendir cuentas. Solo existir. El verdadero acto revolucionario es vivir sin tener que demostrar nada. Es levantarte cada día sin la necesidad de justificar tu existencia. Sin sentir que tienes que pagar tu presencia con logros, sin creer que debes aportar algo especial para merecer el aire que respiras. Vivir, así sin más, es suficiente acto heroico. Tal vez no necesitas un propósito para vivir. Quizás vivir ya sea propósito suficiente. Y eso no es renuncia, es liberación. Es permitirte sentir sin tener que analizar, amar sin condiciones, existir sin justificarte. ¿Cuánto más ligero sería todo si soltaras ahora mismo la exigencia de que la vida tenga sentido? Ahora, una última pregunta que no debes responder, solo sentir. ¿Y si la vida no te pide que la justifiques? ¿Y si la verdadera aventura no está en buscar un propósito, sino en atreverte a existir sin explicaciones? Solo observa en silencio qué partes de ti se resisten a soltar la necesidad de un propósito y descubre qué ocurre cuando te permites simplemente existir.